Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche». Contestó Saúl: «Dímelo». Samuel dijo: «Aunque te creías pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba?». Saúl replicó: «Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal». Samuel contestó: «¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor?». Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que una grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey». Verbum Domini. To the upright, Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces si me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones y los pensamientos del corazón. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine.
The disciples of John, En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. people came to Jesus. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Why do the disciples los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, fast? ¿por qué los tuyos no? Jesus said, Jesús les contestó: can the wedding ¿es guests que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? they have the bride? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. But the days will come, Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí then they will fast. que ayunarán. No one saw Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo in the tear. y deja un roto peor. Likewise, Nadie echa vino nuevos en odres viejos, porque the wine revienta los odres and both y se pierden el vino y los odres. rather new wine A vino nuevo, poured in. odres nuevos. Verbum Domini. Living in Birmingham, Alabama in 2020, El vivir en Birmingham, Alabama en el 2020 y Alabama in the el 1960s, Birmingham de Alabama de los años 1960, uno podría pensar que es una ciudad completamente distinta. I am sure for Birmingham Estoy seguro que para los nativos de Birmingham, que nacieron y se criaron en el sur, aquí, las memorias y las historias que pueden contar son más vívidas reading que cualquier lectura last night could que incluso yo anoche pudiera leer. the vivid memories that they have Y las memorias vívidas que tienen de los relatos históricos terribles que ocurrieron en century. este último siglo. On this American national holiday En este commemoration of feriado nacional de Estados Unidos en conmemoración del doctor Martin Luther King Jr., podemos agradecer y alabar a Dios Todopoderoso por un hombre as the prophet, considerado por muchos como el profeta del sentido común. it's difficult to even read Es difícil incluso leer y comprender la injusticia y el odio de la que la gente es capaz, the 50s and the 60s. como fue en los años 1950 y 60. Sería incluso más asombroso que la película de los 1980, Volver al Futuro, donde un adolescente viaja a través del tiempo y termina en 1955. De alguna forma, si eso fuera posible siquiera, If we witness nos horrorizaríamos si presenciáramos hoy la injusticia y la discriminación de cómo las personas de color eran much, tratadas. thank the Lord, Mucho ha cambiado, demos gracias al Señor, pero hay mucho espacio para lo que Martin Luther King llamó brotherhood la hermandad universal, nacida de la amistad, in Christ. la amistad en Cristo. I cannot imagine the pain No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que during such el atrocious pueblo de color negro sufrió durante esta atroz segregación, y para muchos las memorias aún siguen y el dolor aún es fresco and their pain is y still. su dolor aún es real. And Dr. Martin Luther Y el doctor Martin Luther King say incluso diría redemptive. que es redentor, y él solía enseñar esto en sus sermones a menudo, la realidad del sufrimiento redentor Suffering y cómo and redeem el sufrimiento nos puede redimir Jesus suffered. al participar en el sufrimiento de Jesús. Apologies are not enough. No bastan las disculpas, These are required hace falta acción concreta para sanar las divisiones, incluso divisiones que aún viven, most of all the y más que nada el poder de la oración. perhaps in Quizás en providence la misteriosa providencia de Dios
Por eso es que un grupo de monjas enclaustradas Alabama encontraron un lugar en Birmingham, Alabama, en 1962 y establecieron esta casa de oración. as the old Una capilla, como solía decir el antiguo cartel al lado del camino, all faiths. abierta para todas las personas de todas las fes. Parts of the backstory of Mother Angelica Algunos conocen los detalles de la historia de la Madre Angélica cuando estableció su monasterio en el sur. Ella sabía del odio racial, la indiferencia y el deseo, y tenía el deseo de hacer algo concreto al respecto. Literalmente ha habido poured into leveling mucho concreto que se ha usado para nivelar este that this house of terreno aquí, para que esta casa de oración pudiese existir aquí. Cuando uno viene a este lugar es muchas colinas, así que concrete action. es una acción concreta, literalmente. Mother Angelica La Madre Angélica vio la oportunidad y established prosiguió a establecer, Blessed Sacrament procedió a establecer un monasterio donde el Santísimo Sacramento fuese adorado en el espíritu de agradecimiento expiatorio. that only God Ella sabía que solo Dios podía lograr tal cambio en los corazones de las personas. and by making Y reparation al hacer expiación y al adorarlo in the Holy Eucharist, verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, era la esperanza de ella y contribución de ella restore human dignity restaurar la dignidad humana en un lugar donde se había visto quebrantada y destruida. when Dr. Martin Luther Cuando el doctor Martin Luther King Jr. fue encarcelado en Birmingham en 1963, Mother Angelica had la Madre Angélica ya había estado aquí casi un año and prayer can move mountains. y la oración es capaz de mover montañas. In his famous letter from En the su famosa carta desde la cárcel de Birmingham de abril 16 de 1963, él escribe: ¿Cómo hace uno para determinar si una ley es justa o injusta? a just law is Una ley justa está hecha, es un código hecho por los hombres moral law. que concuerda con la ley moral o la ley de Dios. An unjust law Una ley injusta es un código que está en desarmonía con la ley moral. Pensemos sobre esto. Una ley injusta es una ley que está en desarmonía with the moral con la ley moral, God's eternal law. con la ley eterna de Dios. And he says to put it Y in él dice, para ponerlo en las palabras, en términos de Santo Tomás de Aquino, está citando a Santo Tomás, también solía citar a San Agustín. an unjust law, Una ley injusta es una ley humana que está arraigada eternal law, en la ley eterna y la ley natural, that is a just law. o sea, una ley justa. Una ley justa es una ley humana That is que rooted. está arraigada en la ley eterna. He says an unjust Pero él dice, una ley injusta es una ley humana que no está arraigada en la ley eterna, not rooted. no está arraigada en la ley natural, o sea, es una ley injusta. Las leyes deben estar arraigadas en la ley natural y en la ley eterna de Dios. Any law Cualquier ley que personality, eleva la personalidad humana es justa, una ley justa. any law that Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta. and don't we even see that Y in no vemos esto incluso en el mundo de hoy. this week we Esta semana celebramos, celebrate what we no, commemorate, en realidad no celebramos, conmemoramos una ley says that que dice que the killing of the preborn, el asesinato de los no nacidos es justo. and see how egregious Vemos cuán terrible can be in today's. pueden ser las leyes, incluso en la sociedad de hoy. Dr. Martin Luther El King doctor Martin Luther King escribió en cierta ocasión en un sermón cristiano: truly believed cuando verdaderamente creemos en lo sagrado de la personalidad humana, no explotaremos a la gente, no pisaremos oppression. We a las personas con la ironía de la segregate opresión.
Más adelante él dijo que la segregación es una negación de la unidad que todos tenemos en Cristo. And he rooted this Y él arraigó esta ley universal de su hermandad en la realidad del Verbo hecho carne. that God Que Dios in his eternal vino en su Hijo eterno unite all people, para unir a todos los pueblos to heal division. y sanar las divisiones. Quite frankly, here is Francamente, aquí está la respuesta, Jesucristo. Jesus Christ is the answer Jesucristo es la respuesta, la solución a todo problema. to human conflict. Cada conflicto humano, cada injusticia, cada acto de indiferencia, cada amenaza de conflicto. And don't we have ¿De many acaso no tenemos muchas amenazas de conflicto en nuestra cultura hoy en día? cities today? En nuestras ciudades hoy, en nuestros países hoy, en nuestro mundo hoy. The Son of God became El Hijo de Dios se hizo carne no meramente para enseñarnos un código moral de conducta, sino que lo hizo para reconciliar a todas las cosas en sí a través del derramamiento de su sangre. Jesucristo, Dios Hijo, el Verbo eterno, into our fallen human, ingresa directamente a nuestra condición humana caída. merely to Nuevamente, no meramente para predicar a través de las palabras, eso era una cosa, pero sino para mostrarnos cómo hacer esto by the shedding of his own. a través del derramamiento de su preciosísima sangre. Paul says, San Pablo dice, he who, por nuestra salvación Él who knew no sin, se convirtió en el pecado, aquel que no conocía pecado, para que en Él nos convirtamos en la rectitud de Dios, la santidad de Dios. the dream of Dr. El sueño del doctor Martin Luther King Love and del amor universal y hermandad, al final es el Evangelio de Jesucristo que él predicaba. Y este sueño, esta realidad debe continuar, to be unfolded. debe Cannot forget desarrollarse. men of No podemos olvidar a los hombres de coraje e integridad a lo largo de la historia. And to end here, Y para concluir, one of the quotes were, aquí tenemos una de las citas sobre las que vale la pena meditar. there are some things so dear, Hay algunas cosas tan queridas, algunas cosas tan preciosas, some things so algunas cosas tan eternamente verdaderas they are worth dying. que vale la pena morir por ellas. And I submit to you Y yo that if les a man propongo does not que si un discover hombre no ha descubierto algo por lo cual moriría, he isn't fit to live. entonces no le vale la pena vivir. If we haven't discovered Si something, no hemos descubierto algo por lo cual valga la pena morir, he isn't fit to live. no le vale la pena vivir. And those are words Estas son palabras que vale la pena vivirlas y morir por ellas.